La reconciliación que Jesucristo realizó por la raza humana requiere una limpieza total, es decir, limpieza de toda injusticia, porque delante de Dios nosotros estamos llenos de unrighteousness o de injusticia, así nace el ser humano, y Dios no acepta nuestra injusticia, nuestra maldad. Entonces Dios tiene primero que limpiarnos, sacarnos toda esa, limpiarnos del pecado y de la maldad, para después Él llenarnos con su justicia. Esto es cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, porque solamente Dios acepta delante de Él su propia justicia. De la justicia, de la rectitud o la bondad de ninguno de los seres humanos es suficiente para entrar a la presencia de Dios sumamente y perfectamente santo y justo. Lo único que acepta Dios es su perfección, pero entonces la reconciliación requiere una limpieza total, y gracias a Dios Cristo nos limpió de toda injusticia. Quiero que vean Romanos capítulo 3 versículo 10. Dice, como está escrito, dijo el apóstol San Pablo, no hay justo, ni siquiera cuántos, ni aún uno. Escuchen, la palabra de Dios para nosotros es final, es perfecta, es total y es la máxima autoridad en asuntos de lo que hemos de creer. Es una pena cuando el ser humano cree las cosas de la Biblia, pero le añade cosas que no vienen en la Biblia, y viene sea la tradición o lo que dijo el papá o lo que dijo la mamá o lo que a alguien se le ocurrió que respecto a las cosas espirituales, y por eso es que hay tanto error, tanto engaño en el mundo y dentro del cristianismo, porque si tan solo se sometiera uno y pusiera su confianza a lo que Dios nos reveló en la Biblia, no habría problema. Pero la tendencia del ser humano es que a veces piensa que sabe más que Dios, y vemos lo que Dios dice y decimos no, eso no puede ser, Dios no puede hacer así. Entonces el problema en realidad es dos cosas. Número uno, no ir a la Biblia para saber qué es la verdad, o número dos es incredulidad. Y el que no cree, ¿saben que el que no cree, no cree? Punto, no va a creer. Aunque en la Biblia le apuntemos, así dice la palabra de Dios, la gente dice, a mí no me importa lo que Dios diga. Yo creo lo que mi abuelito me enseñó, y usted sabe que a mí mis padres, nuestros padres nos enseñaron así, nos inculcaron. Bueno, pues es tu decisión, pero la decisión, la verdad está en la palabra de Dios. Y no es serio cuando pues se trata nada más de algún error menor, que no trae consecuencias serias. Pero si tú estás añadiendo a la salvación y estás poniendo tu confianza en eso que la Biblia no enseña, pobre de ti, porque la consecuencia es más seria de lo que te imaginas, porque es infierno. Vas al infierno, vas a la condenación. La Biblia dice, no hay ni siquiera una persona justa. Precisamente para que nadie pensara de sí mismo que como que tiene un poquitito de justicia, Dios inspiró, porque esto es citación. El apóstol Pablo está citando al rey David. En el Antiguo Testamento fue el rey David el que, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto: no hay justo, ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo lo vino a confirmar ahora en el libro de Romanos, que es en el Nuevo Testamento. Ningún ser humano nace con la justicia que Dios acepta. ¿Cuál es la única justicia que Dios acepta? Su propia justicia, porque es justicia perfecta, y eso solamente es lo que acepta el Señor. Los primeros cristianos, saben que los primeros cristianos usaban las escrituras hebreas, la mitad de la Biblia. Para nosotros el día de hoy es el Antiguo Testamento. Ellos simplemente tenían las escrituras hebreas que habían ya sido traducidas al griego. Ellos creían firmemente esa declaración del rey David: no hay ni siquiera una persona que es perfectamente justa o recta o buena a los ojos de Dios.
Esto el apóstol San Juan, vean, primera de Juan 1:9, confirma esta enseñanza. ¿Qué dice primera de Juan 1:9 el apóstol Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué más? La verdad no está en nosotros. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado, en pocas palabras, la palabra es errar al blanco. Recuerden, eso es pecar. Tú pecas cuando no le das mero al blanco. ¿Y cuál es el blanco? La voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Perfecta, justa y recta. Cada vez que el ser humano, que tú dices algo y no le das al blanco de lo que Dios espera, estás pecando. Cada vez que tú haces algo, cada vez que tú piensas algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, estás pecando, y la paga del pecado es muerte. Algo tan sencillo, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues yo no soy tan pecador. No, está hablando de pecado. Tal vez tú no has matado a 15 personas o robado un banco, ¿cierto? Porque a veces generalmente nos comparamos con esos pecadores. Pero te has enojado, has tenido resentimiento en tu corazón contra alguien. Eso es pecado, porque estás errando al blanco. No le estás dando al blanco de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sientas ese coraje o ese resentimiento o ese odio con aquella persona. ¿Qué papá no ha sentido eso? ¿Qué mamá no ha sentido eso? ¿Qué hijo no ha sentido eso? ¿Qué persona, aún entre familiares, existe a veces ese coraje, ese resentimiento? Bueno, estás pecando. Entonces vean, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es en cierto sentido una ley o un poder espiritual dentro del ser humano que nos inclina a hacer cosas malas que son en contra de la voluntad santa y perfecta de Dios. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa experiencia? ¿Cierto? Nadie, ninguno de nosotros aquí sentaditos, ni aun los que escuchen esta predicación por otros medios, nunca se puede atrever uno a decir, yo no tengo pecado, porque es errar al blanco. Entonces, todo ser humano nace en este mundo con ese poder, o esa inclinación, o esa ley para pecar. Todo. De manera que si hay alguien aquí, si tú dices que no tienes pecado, tienes que entender que Dios te dice dos cosas. Ahí está en la pantalla. Dios dice que la verdad no está en ti, y Dios dice que te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando y la verdad no está en ti. Entonces, de acuerdo al contexto histórico, es decir, el contexto histórico es el tiempo en que se escribió esa carta, esa declaración. ¿Quién la escribió? Ustedes ven abajo que dice Primera de Juan. Es la primera carta de 3 cartas que escribió el apóstol San Juan. El contexto histórico es el tiempo y las circunstancias que Juan y aquellos cristianos estaban viviendo. Es creído, de acuerdo al registro histórico, que el apóstol Juan, cuando escribió esa carta, había una influencia grande de una doctrina falsa que el día de hoy se conoce como el gnosticismo. ¿Han oído de los gnósticos? Gnosticismo de conocimiento. Eran unas personas y que enseñaban muchas cosas erradas. Número uno, que toda la materia es mala. Y una cosa, por eso negaban que Jesucristo hubiera venido como un ser humano. Porque para ellos no toda la materia es mala, es pecado. Solo lo espiritual no es pecado. Y como los primeros cristianos hablaban, no, Jesucristo, el hijo de José y María, como se creía, era un ser humano normal como nosotros. Y era el Hijo de Dios. Entonces los gnósticos negaban eso. Nada más lo espiritual es bueno. Pero entre otras cosas, ellos negaban el pecado en sus vidas, los gnósticos, esa influencia. Escuchen lo que estaba pasando en aquel tiempo y empezaba a llegar esa falsa doctrina a los primeros cristianos. Ellos negaban el pecado en ellos, pero no necesariamente que ellos negaban que tenían esa inclinación a hacer lo malo, sino que decían que ya ellos habían llegado a un knowledge of
gnosticismo, de gnosis, de conocimiento, que para ellos ya estaban tan iluminados que no se les contaba como pecado las cosas malas que hacían. Eso no es pecado, ya yo no peco, aunque hacían en realidad cosas que para Dios eran pecado y son pecado el día de hoy. Pero ellos negaban, no, ya no se nos considera pecado. Pero la realidad es que pecado es pecado. Todo pecado que el ser humano comete, lo comete contra Dios. Escucha, toda la esencia del pecado, tal vez en sí la ofensa o el insulto, la grosería que le dices al prójimo va dirigido a él, pero la esencia de lo que es esa cosa mala lo estás haciendo tú en contra de Dios, de la santidad y de la justicia de Dios. Los actos malos que no están de acuerdo a la justicia y santidad de Dios son pecado y no dejan de ser pecado. Entonces, como estas personas, los gnósticos, decían no tener pecado, de alguna manera también empezaron a enseñar a los primeros cristianos eso. Y entonces había confusión. Y por eso Dios inspiró al apóstol Juan para que enviara esa carta. Y muy probablemente las cartas se les enviaba al pastor o a los líderes de esa iglesita donde estuvieran. Había en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso. Y esta la envió también a un grupo de creyentes. Y el objetivo era que la leyeran los líderes a toda la congregación. Y después hacían copias de esas cartas y las enviaban a otras iglesias para que también las leyeran. Ahora, ¿quiénes formaban la congregación? Porque ese es Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:9, es el famoso versículo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es muy importante entonces saber a quién está dirigido eso. Porque hay un debate y una gran controversia de que dice, eso es para los cristianos. Tienen que pedirle perdón a Dios todos los cristianos que pecan para que Dios los perdone. Entonces, para cristianos o no para no cristianos, tenemos que entender esto. Que el apóstol Juan simplemente envió la carta. ¿Quiénes formaban la congregación? Quisiéramos decir 100% de los que estaban sentados ahí en la iglesita que envió el apóstol Juan esto, eran cristianos. Quisiéramos decir eso. Pero la realidad es que no es así. Es como el día de hoy. Vayan ustedes a la iglesia cristiana que vayan. Hay gente sentada que son verdaderos hijos de Dios. Y hay gente sentada que no son verdaderos hijos de Dios. Es decir, cuando se leyó esta carta, estaba la gente. Algunos eran de los gnósticos. Algunos eran de este grupo que no tenían, se estaban engañando a ellos mismos y no tenían la verdad viviendo dentro de ellos. Eran falsos cristianos y estaban sentados escuchando. Entonces no podemos decidir esto está dirigido simplemente porque la iglesia era de puros cristianos o de no cristianos. No, es algo que Dios quiere corregir un error. Entonces la gente que estaba en esa iglesia, no todos eran cristianos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y es muy probable que en esta congregación, tal vez la mayoría eran cristianos, pero había gente que no eran cristianos. Entonces se lee la carta. ¿Qué piensan ustedes que sucedió cuando se leyó la carta? Ahí está. Algunos eran cristianos y creían lo que la Biblia enseña, que uno tiene pecado. Pero los falsos decían, no hay pecado, nosotros lo que hacemos ya no es pecado. Y cuando el apóstol Juan envió esta carta y el pastor la leyó a todos, ¿saben qué sucedió? Se definió el grupo. Se definió, es decir, ahí se vio quiénes verdaderamente eran hijos de Dios, porque aceptaron la palabra de Dios por medio de esa carta del apóstol Juan. Los demás se fueron del grupo. ¿Sabían ustedes? Si siguen leyendo las epístolas de Juan, el apóstol Juan está diciendo que hubo un grupo que se fueron de ellos. Y por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se vea claro de que no todos son de nosotros, dice el apóstol Juan. Entonces, la verdad sirve, cuando se proclama de esta manera, la verdad sirve para definir,
aceptas el mensaje como está en la palabra de Dios, eres bienvenido, aquí esto es lo que se va a predicar. Pero cuando uno no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues uno se va. ¿A dónde se va? A buscar un grupo que le convenga de acuerdo a lo que uno ya decidió creer. Aquí sirvió para dos cosas: se definieron los verdaderos cristianos porque los demás se fueron. Además sirvió también esta carta para que los verdaderos cristianos siguieran afirmando su fe y su doctrina de lo que habían creído. Entonces Dios dice que la verdad no está en esa persona que dice no tener pecado. Se está engañando, te estás engañando a ti solito. Y la verdad no está en ti. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. En lo esencial, la verdad es Jesucristo. Si la persona no tiene a Jesucristo, obviamente tampoco tiene su doctrina o lo que cree. ¿De acuerdo a ese pasaje? Tiene la verdad la persona que dice no tener pecado, lo que dice ese pasaje. ¿Tiene la verdad la persona que dice yo no tengo pecado? No, claro que no, ahí está en la pantalla. Entonces, ¿a quién piensas que la palabra de Dios está dirigiendo específicamente esa declaración? ¿A la persona que acepta que tiene pecado dentro de él? ¿O a la persona que dice no tener pecado? A la que dice no tener pecado. Es decir, ese pasaje es para confrontar a ese grupo de personas que decían no, ya no tenemos pecado. Por eso estoy diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tengo muchos años en la vida cristiana, créanme, más de 40 años o como 40 años. Nunca he escuchado a un cristiano decir yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado dentro de mí. Nunca he escuchado, tal vez ustedes, yo no sé. Pero si alguien de ustedes piensa yo no tengo pecado, lo que yo hago no es pecado, ¿qué dice la Biblia? Se está engañando a sí mismo y la verdad no está dentro de esa persona. Entonces aquí el apóstol Juan usa un sí hipotético. También en primera de Juan 1:9, el siguiente versículo. No sé cuántos de ustedes están abriendo su Biblia. Si quieren, abran su Biblia, si es suya, márquenla, subrayenla, póngale el dedo, póngale un marcador ahí, porque eso es muy importante. Sí es un sí hipotético, es decir, Juan se incluye, por eso dice, si decimos. Juan mismo se está incluyendo y está incluyendo al apóstol Pedro, está incluyendo al apóstol San Juan, está incluyendo a todos los cristianos a quienes se les envió esa carta. Y Juan, eso es hablar hipotéticamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, la verdad no está en nosotros. Se incluye para probar un punto. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, no importa quién lo diga. Lo diga Pedro, lo diga Pablo, lo diga yo, lo diga cualquier persona. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y Cristo, la verdad, no está en nosotros. Entonces vean, ahí está el mensaje claro. Había una gente que negaba eso. Ahora, en primera de Juan 1:9, el apóstol les da la solución. ¿A quiénes? A esa gente que se atrevía a decir que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad de que es Cristo no está en nosotros. Entonces, aquí le da la solución. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿quién es? Cualquier ser humano, obviamente de aquellos que niegan que tienen pecado, los no cristianos. Si los no cristianos dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este es el versículo de la Biblia que se ha usado para hacer una grandísima doctrina dentro del cristianismo el día de hoy, porque muchas iglesias, inclusive yo mismo, hermanos, antes de la gracia, antes de que el Señor me revelara la gracia y la verdad, pues yo enseñaba que esto es para los cristianos, esto yo me lo aplicaba, eso es para mí. Entonces yo practicaba esa confesión de pecados con el propósito de que Dios me perdonara mis pecados. Y eso es lo que me enseñaron. Es muy probable que a ti te enseñaron también eso, aunque no te hayan apuntado con la Biblia ese versículo. Pero es, si cometes algún pecado, debes de confesarlo a Dios para que te perdone. Se le dice a los cristianos.
Eso se usa como prácticamente una barra de jabón, dice un hermano. La barra de jabón del cristiano. Primera de Juan 1:9, el bar soap. ¿Por qué? Porque cada vez nomás agarra la barra de jabón para mantenerse limpio, 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 limpio. Y está confiese pecados y pidiéndole perdón a Dios para que se los limpie. Pecas, confiesas a Dios, pídele perdón y Él te perdona. Pecas, confiesas a Dios, pídele perdón, Él te perdona. La verdad que es imposible, vean, practicar eso, hermano, como si fuera para nosotros. Y al mismo tiempo descansar en la gracia de Dios. No puedes descansar y experimentar una relación libre y con confianza delante del Señor Jesucristo si agarras un pasaje como Primera de Juan y te lo enganchas a ti mismo como si fuera para ti. Los que practican el pedirle perdón a Dios cada vez que pecan nunca pueden llegar a descansar en el Señor. Y hace eventualmente a la gente legalista. Por eso ustedes van a ir a alguna iglesia y van a ver un grupo de gente que tiene amargura, porque vive de acuerdo a esto y no soporta ver a cristianos libres, verdaderamente libres delante del Señor. Eso no lo pueden soportar. Algunas personas que aplican este pasaje, el que está en la pantalla, para los hijos de Dios, enseñan lo que se conoce como respiración espiritual. Esto nos lo enseñaron, no sé cuántos ustedes, sobre todo en el seminario. Esto dice, el primer de Juan es como inhalas, exhalas, inhalas y exhalas. Es decir, le llaman respiración espiritual. Cuando inhalas, confiesas tu pecado a Dios y le recibes el perdón de Dios. Y exhalas, entonces Dios te perdona tus pecados. Eso es lo que me enseñaron. Eso es lo que enseñan uno. Respiración espiritual, inhala y saca. Recibe el perdón de Dios, saca tu pecado, confiésalo. Recibe el perdón de Dios, saca tu pecado. Uno, honestamente, ya está, como dice el hermano, hiperventilando, porque está confiesa, pidiendo perdón y respirando, si es así, hermano. Otros, honestamente, como a manera de broma, yo digo, otros están más sacando, que no tienen tiempo ni para respirar, porque están nada más exhalando, confesando, pidiendo perdón, que no tienen tiempo para recibir el perdón de Dios. Pero ese no es el punto. El punto es este. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primero de Juan 1:8. Escuche, Primero de Juan 1:8 está Primero de Juan antes que Primero de Juan 1:9. Y eso es lo que la mayoría de los cristianos que enseñan eso, para los cristianos no se dan cuenta. Y de hecho, si tienen ahí su Biblia, en el versículo 10, Primera de Juan 1:10, después de este versículo, miren lo que dice. Primera de San Juan. Voy a leer Primera de Juan 8, 9 y 10 para que veamos el contexto. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, que está ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que Dios, por medio de Juan, invita a todas aquellas personas que dicen no tener pecado? Que confiesen su pecado delante del Señor. Admite tu pecado. ¿Qué significa confesar? Bueno, algunos sinónimos de confesar son manifiesta, declara, admite, dice o exterioriza. En el texto en que se escribió el Nuevo Testamento, sabía que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en el idioma griego. Y en el idioma griego, esa palabra confesar es un verbo compuesto de dos palabras, homo y logeo. Homo es lo mismo, por eso ahí viene la palabra homosexual, el mismo sexo. Homo, logeo, decir lo mismo. Cuando dice el apóstol Pablo que si confesamos nuestros pecados es decir lo mismo que Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Acepta, sí, Señor, eso que tú dices es verdad, de que yo tengo pecado. Eso es el confesar. En otras palabras,
ponte de acuerdo con Dios, admite, di lo que Él dice, reconoce que tú tienes pecado. Si cualquier persona de las que dicen no tener pecado se pone de acuerdo con Dios, ¿qué dice San Juan que Dios va a hacer? Que Dios hace. ¿Qué dice San Juan? Dios es fiel. ¿Qué dice San Juan acerca de Dios? Dios es fiel y es justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que vean, donde la mayoría de lo que aquí en esta confesión, hermanos, que acabo de hacer, Dios es fiel y justo para limpiarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es donde la mayoría de las personas no ha comprendido e interpreta ese versículo como si en ese momento Dios te está perdonando pecados. Pero yo no sé cuándo ustedes vivieron desde que Pastor Roberto empezó a predicar este tema de que Jesucristo dio su vida en la cruz. Este versículo se tiene que interpretar correctamente a la luz de la Escritura. Y ya hemos visto desde 4 domingos atrás, hemos visto de que ¿qué hizo Cristo en la cruz hace 2000 años? Murió por los pecados de la raza humana entera. Entonces, ¿qué logró Cristo cuando murió? El perdón total de todos los pecados. Entonces, cuando llegamos nosotros a un versículo como esto, tenemos que considerar la doctrina de la cruz. Vean esto, el perdón de pecados de la persona que decía no tener pecado, aquí en el apóstol Juan, pero que ahora si se pone de acuerdo con Dios y admite que realmente tiene pecado, ese perdón de pecados está basado en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. En este tiempo era tal vez en el segundo siglo, todo esto se escribió en el primer siglo. La última carta que se escribió de la Biblia fue ese libro profético del Apocalipsis. La escribió el mismo apóstol San Juan en el año más o menos 96 de nuestra era. O sea, dentro del primer siglo. Y esto se escribió dentro del primer siglo. Entonces, cuando Juan envió esta carta a esa iglesia y les dice esa declaración, ¿cuánto tiempo había que Cristo ya había muerto? Unos años, digamos unos 30, 50 años, no sé, cuando ya Cristo había muerto. Ese perdón de pecados tiene que estar basado en lo que Jesucristo ya había hecho en la cruz. Cristo ya lo hizo. Y lo que el apóstol Juan está diciendo es a esas personas, basada en lo que Cristo hizo hace tiempo atrás, tú confiesas tus pecados y Dios es fiel, Dios es justo, y esto es lo que ya hizo en la cruz. Para nosotros el día de hoy, si tú vas a la calle, tú vas a hablar, a evangelizar a una persona, lo que necesitas decir es que tienes pecado, eres pecador, naciste pecador, estás lleno de pecado y de toda maldad, de toda injusticia. Pero mira, si te pones de acuerdo con Dios, Dios es fiel y Dios es justo. Él perdona pecados y limpia de toda maldad. Y sabes, eso es lo que Dios hizo ya hace 2000 años. Pero tienes que ponerte de acuerdo con Dios, tienes que decir lo mismo con lo que Dios declara acerca de ti. Es muy importante, hermanos y hermanas, entender que, vean, creer es una cosa, poner fe en eso es una cosa. Yo les he platicado y quiero una vez más por causa de lo que tal vez no han oído, que tiempo atrás yo creía que Jesucristo en la cruz me había perdonado todos mis pecados, pero también al mismo tiempo creía primera de Juan 1:9, porque así me lo enseñaron a mí. ¿Y qué era lo que hacía? Practicaba primera de Juan 1:9. Es decir, es una contradicción, ¿cierto? Porque si la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto, final, completo y total, entonces ya estoy perdonado, ¿cierto? Pero si primera de Juan es para nosotros, entonces dice que si yo le confieso mi pecado, Él me lo va a perdonar. Entonces es una contradicción. Yo puedo estar totalmente perdonado, pero al mismo tiempo, si le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. Si esto es verdad, esto no puede ser verdad.
Y si esto es verdad, que Dios me perdona pecados cuando yo le confieso, entonces esto no puede ser verdad, ¿cierto? Ahora es interesante porque uno puede creer dos cosas contradictorias, pero uno no puede tener la fe en las dos cosas contradictorias. Tú puedes tal vez creer que Cristo te perdonó todos tus pecados y si le pides perdón, Él te perdona. Es contradictorio, pero la gente cree esa contradicción. Y yo lo creía. Yo no entiendo cómo pude haber creído esa semejante contradicción. Bueno, me he dado cuenta que mucha gente está creyendo exactamente la misma contradicción. Pero una cosa es importante. Yo no tenía mi fe en los dos, porque nuestra fe y confianza no puede estar en una cosa contradictoria. Yo practicaba primera de Juan 1:9. Yo creía el mensaje de la cruz, que Cristo me había perdonado, y también creía primera de Juan 1:9. Adivinen dónde estaba mi confianza. ¿Dónde piensan ustedes que estaba mi confianza? ¿En la obra perfecta y final de Cristo en la cruz o en mi primera de Juan 1:9? ¿En dónde estaba mi confianza, hermanos y hermanas? Primera de Juan 1:9. Porque eso era en realidad donde había puesto mi confianza y eso era lo que yo practicaba. Bueno, por la pura gracia del Señor, simplemente moví mi fe y dije, ok, Señor, a partir de ahora yo voy a poner mi fe en lo que tú hiciste por mí hace 2000 años cuando moriste en la cruz y derramaste tu sangre. Ahora pasé simplemente mi confianza en la obra de Cristo en la cruz. Pero ¿y qué de primera de Juan 1:9? Ahora sí entiendo, hermanos y hermanas. Ahora sí hace sentido. Esto no es para nosotros los cristianos. Esto es para gente que todavía no se pone de acuerdo con Dios, que no ha reconocido, que no ha confesado su estado de pecaminosidad. Nosotros ya todos lo hicimos y descansamos en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Ahora escuchen. Desde que comencé a enseñar esto, he escuchado muchos argumentos de seres queridos, de mi familia. Empecé a, wow, ¿qué dice pastor? Mi hijo, pero decía mi mamá. Uno de los argumentos, vean, escuchen, decía esta persona, es que yo pienso que a Dios le agrada que sus hijos le pidan perdón. Biblia, nada. Nada más decía, es que yo pienso. Escuchen, hermano, esto es real, ¿ok? Esto es lo que me ha dicho la gente a mí cuando yo lo confronto con esta enseñanza. Me dicen, es que yo pienso que a Dios le agrada que sus hijos le pidan perdón. Noten la declaración de esa persona, yo pienso. No está apuntando con el dedo a ningún versículo de las Escrituras, porque no hay, sino que está poniendo sus pensamientos o sus sentimientos. Pero como yo lo he dicho, lo que tú y yo sintamos o pensemos vale un cacahuate. Lo que importa es qué dice Dios con respecto al perdón de los pecados. No lo que yo opino. ¿Qué opina? Nada. ¿Qué Dios dice? Otra persona, otro argumento decía, un padre siente bonito y quiere que su hijo le pida perdón cuando peca. Esto decía, pero yo, dice, por ejemplo, yo como papá, yo siento bonito y yo quiero que mi hijo me pida perdón cuando él peca. ¿En serio? ¿En serio? Una vez más, ¿dónde está en la Biblia? No existe eso, pero está basado en, yo siento bonito que mi hijo me pida perdón. Y un papá, yo quiero que mi hijo me pida perdón. Eso ni siquiera es real. Come on, hermano. ¿Cuántos de los que son papás realmente espera y exige que su hijo le pida perdón cada vez que falla y comete un pecado a su papá? ¿Es real eso? Claro que no. No existe ese papá que le demande cada vez que su hijo falla contra él, tiene que pedirle perdón. Te la pasarías casi todo el día ahí con tu hijo para que te pidiera perdón. Eso no es realista simplemente. Y otra persona decía esto, dijo, si a mi esposo le pido perdón, ¿cuánto más a Dios le debo de pedir perdón? Otra vez, Biblia, nada. Sentimientos, opiniones humanas. Es decir, lo que está haciendo la gente el día de hoy es porque yo pienso que así debe de ser. Entonces Dios tiene que someterse a lo que yo diga. Porque yo siento bonito cuando me piden perdón, entonces Dios
Estamos tratando de bajar a Dios a nuestra manera de perdonar, en lugar de que nosotros nos elevemos a Dios a su manera de perdonar. Cuando Dios dice estás perdonado, es porque estás perdonado. El día de hoy muchos cristianos toman ese pasaje como un mandato de Dios para ellos. Pero vean, yo digo, ¿piensas que estas personas que le piden perdón a Dios cada vez que pecan, piensas que estas personas le piden en realidad perdón a Dios cada vez que pecan? Yo no lo creo. Yo no lo creo, honestamente. Cada vez que pecas tienes que pedirle perdón a Dios. Esa persona, aunque sea sincera, no practica eso. Tal vez confiesan o le piden perdón de pecados grandototes, o aquellos pecados donde los descubrieron o los atraparon con la mano en la masa. Ok, tengo que pedirle perdón a Dios. Pero que practique pedirle perdón a Dios cada vez que peca, hermano, yo no creo eso. Ahora, además, vean, ¿piensas que es posible que estas personas se les olvide un pecado y no se lo confiesen a Dios para que los perdone? ¿Ustedes qué piensan? Oh, sí. ¿Sí? Tal vez se les olvidó un pecado y no se lo confesaron. Bueno, de acuerdo a la Biblia, si seguimos así interpretando la Biblia, si tú tienes un pecado sin confesar delante de Dios, de acuerdo, si lo interpretas así equivocadamente, entonces Dios no te lo ha perdonado. Y si Dios no te ha perdonado un pecado, la paga del pecado es muerte y te vas al infierno. Entonces esto significaría esto, que por 30 años tú puedes ser muy fiel si quieres practicar eso, y estar confiesa y pidiéndole perdón a Dios, confesando tus pecados y pidiéndole perdón a Dios. 30 años fiel en la iglesia, evangelizando, tocando, ayudando, etc. Y un día, unos instantes antes de morir, cometiste un pecado y no tuviste tiempo de pedirle perdón a Dios y te mueres. ¿A dónde te vas? Al infierno, a la condenación. Así sería si en realidad tenemos que pedirle perdón a Dios cada vez que fallamos para que Él nos perdone. Así de absurdo sería, hermanos y hermanas. La paga del pecado es muerte. Ahora, además, otra cosa, como dice un hermano que escribió el libro Cristianismo Clásico, Bob George, dice, si somos honestos, esta enseñanza de pedirle perdón a Dios es más conveniente para el ser humano orgulloso. Escuchen, el esposo y la esposa están practicando 1 de Juan 1:9, son cristianos, y este hombre insultó a su esposa, hirió su corazón, le dijo algo que le hizo sentir muy herida en su corazón. Pero como soy cristiano, dice este hombre que practica 1 Juan 1:9, ya sé lo que tengo que hacer. Ella, mi esposa, ¿qué voy a hacer? Pedirle perdón a Dios. Entonces, oh Señor, me voy y me encierro a mi cuarto, ¿cierto? Oh Dios mío, perdóname, mira lo que dice mi esposa, perdóname Dios, ya, y ya sabes, como si nada, y qué de tu esposa, qué del dolor de tu esposa, qué de la herida que le hiciste a tu esposa. Entonces, esto uno lo toman a su conveniencia para no enfrentarse y pedirle perdón a la persona que ofendiste. Mejor me meto al cuarto a pedirle perdón a Dios. No lo veo y veo, me mamá toda. Pero pedirle perdón a la persona con la que pecaste, ofendiste, tienes que ir, tienes que tragarte tu orgullo, tienes que admitir, tienes que mirar a esa persona a los ojos y decirle, perdóname, herí tus sentimientos, lo que te dije, sé que estuvo mal, no debía haber hecho eso. Pero como somos tan arrogantes, no, mejor me voy a mi cuarto a pedirle perdón a Dios. Es más facilito. Ok, entonces vean, aquí tenemos nosotros en nuestra sociedad, los católicos, apostólicos romanos, dicen que tienes que ir a un sacerdote para confesar tus pecados y que te los perdone. Y los cristianos evangélicos dicen, oh, no tienes que ir a un sacerdote para que confesar tus pecados a Dios y te los perdone. Tú puedes ir directito a Dios para confesar tus pecados para que te los perdone. Y Dios está en el cielo diciendo, a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Qué no saben que mi Hijo Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar todos sus pecados? It is finished. Dice, está consumado, terminado es. Ni los católicos ni los evangélicos en ese sentido, hermanos, de que ir a Dios para que nos pida, para que nos perdone nuestros pecados.
pecados. ¿Por qué? Porque ya está consumado. Cuando en 1 de Juan 1:9 el apóstol Juan dice Dios es fiel y justo para perdonar pecados, él está hablando de todos los pecados, está hablando de la perspectiva de la cruz. Ya sucedió. Él sabía que Juan vio a Jesucristo morir por todos los pecados. Él estuvo ahí al pie de la cruz con la mamá o con María de Jesucristo. Entonces, para Juan el perdón de los pecados era algo que sucedió con la muerte de Cristo Jesús. Para Juan el perdón de pecados fue algo perfecto, completo y final. Quiero citar ahí está en la pantalla, no sé si alcancen a ver, saqué esto de un folletito titulado ¿Qué de primera de Juan 1:9? Dios me dio el privilegio de traducirlo y lo imprimieron, pero lo escribió este folleto el hermano Bob George. Y miren, dice, hablando de primera de Juan 1:9, el doctor John Best, uno de los principales profesores del idioma griego en que se escribió la Biblia, en el renombrado Seminario Teológico de Dallas, dijo que por muchos años había aceptado como verdad la explicación común de primera de Juan 1:9, es decir, que era para los cristianos. Dice, pero después de una investigación más profunda, este doctor, dice, concluyó que primera de Juan 1:9 tiene que estar refiriéndose a los incrédulos. La construcción del idioma griego de la cláusula sí, dice, nos fuerza a la siguiente interpretación, y esta es una paráfrasis. El hermano John Best dice, como si Juan dijera esto: yo no sé si ustedes alguna vez van a llegar a entender y estar de acuerdo con Dios concerniente a su pecado. Pero si en cualquier momento, hoy, mañana o cuando sea, se deciden a volverse a Él, podemos confiar en Dios de haber perdonado sus pecados y haberlos limpiado de toda maldad. Si no le creen al pastor mexicano Roberto Campbell. Bueno, pero aquí tenemos un doctor, un erudito en el idioma griego, y está diciendo exactamente lo mismo, porque tiene sentido de acuerdo con todo el mensaje del Nuevo Testamento con respecto al perdón de los pecados. ¿Qué hizo Cristo? Pues nos perdonó. Entonces esto, primera de Juan 1:9, tiene que tener esta interpretación. No que Dios te perdona en ese momento, va a estar perdonándote pecado, es que ya en base a la obra de Cristo, cualquier ser humano ahorita mismo, si hay una persona que nunca ha rendido su vida a Cristo Jesús, ahorita mismo ese pasaje es para ti. Primero Juan 1:9. 8, tienes que admitir, naciste pecador, naciste muerto en delitos y pecados, y vas a la condenación eterna. Pero si confiesas tu pecado, ponte de acuerdo con Dios, admite, reconoce. Dios es fiel, Dios es justo, y hace ya 2000 años Cristo murió para perdonar tus pecados. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que fuimos perdonados de todos nuestros pecados? En la cruz. La única vez que fuimos limpios de toda injusticia fue en la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pero este pasaje es para mí muy importante que ustedes lo entiendan, porque ¿sabían ustedes que este es el único pasaje que después de la cruz, es decir, en el Nuevo Pacto, el único pasaje que la Biblia relaciona a confesión con perdón de pecados? No existe otro pasaje en el Nuevo Testamento después de la cruz en que indique siquiera que los cristianos le debemos de pedir perdón a Dios. No existe ningún pasaje. Después de la cruz, después de la muerte y resurrección de Cristo entre los muertos, no existe ningún pasaje donde se le enseñe a los perdonados y limpios de pecado, hijos de Dios, a que le confiesen a Dios para que se los perdone. Ese versículo solamente está hablando para la gente que no es cristiana y que no quiere ponerse de acuerdo con Dios. Si tú ya lo hiciste, ya. Más adelante, no dejen de venir, porque todas estas predicaciones, excepto el domingo que viene, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de otro tema, pero todas estas enseñanzas tienen que ver con nuestra relación con el Señor, y vamos a hablar de qué hacer, porque esa es la pregunta. Bueno, pastor, y entonces, si yo peco, ¿qué hago? Bueno, vengan, pónganse de pie y vamos a hacer despedidos, vamos a orar.
invito, les animo a que cierren sus ojos y voy a hacer una oración para ser despedidos. Pero si hay una persona aquí que no ha confesado a Dios, no se ha puesto de acuerdo con Dios y lo quiere hacer, ¿sabe? Nada más dile: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento, me pongo de acuerdo contigo, admito que nací siendo pecador o admito que nací siendo pecadora y hoy me arrepiento, Señor. Y Jesucristo, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, como mi vida misma. Dile: Señor, ven a mi corazón, transfórmame, bautízame con tu Espíritu Santo. Dile en el nombre, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien hizo esta oración así de sencilla? Una vez más, nada más levanta tu mano. Me gustaría seguir orando. Levanta tu mano y bájala. Una mano, puedes bajarla, dos manos, gloria a Dios. ¿Alguien más? Aparte de estas dos manos que se levantaron. Muy bien, voy a terminar con una oración. Señor, tú viste estas dos manos, pero viste esos corazones sinceros, Señor, que pusieron tu confianza en ti. Afirma esta verdad en sus vidas, Señor, que ya por lo que Cristo hizo, estas personas pueden estar tranquilas y aceptar, Señor, lo que Cristo hizo por ellas, que murió por su pecado y su maldad, que están perdonadas y que además la sangre de tu Hijo Cristo Jesús las mantiene perdonadas, Señor. Gracias, Padre, por todos los que hemos escuchado este mensaje con anterioridad y hemos también dado ese paso de fe para que Cristo nos salve. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros lugares, despídenos en paz de este lugar, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos todos despedidos.